protección para las personas discapacitadas. Y juntas iniciaron un camino glorioso. El Instituto Perkins para ciegos creó una máquina de escribir que se podía escribir en ella mediante el lenguaje braille de lectura y escritura para ciegos. Y como era previsible, Helen Keller escribió su primera obra. Ocurrió en 1902. Se llamaba Historia de mi vida. En ella reflejaba sus primeros pasos en este mundo, su conocimiento de Anne Sullivan, su homenaje a Anne Sullivan, también el cariño hacia sus padres, hacia Tuscumbia y todo lo de portentoso que le había ocurrido hasta entonces. Tenía 22 años. Helen Keller aprendió francés, alemán y hasta latín. En efecto, aprendió también latín. Y a esa primera obra llegaron otras, todas testimoniales. Se convirtió en una gran filósofa. La verdad es que se graduó con todos los reconocimientos y no estuvo ajena a las cosas que ocurrían en ese mundo exterior del que había estado privada durante algunos años. Junto a Anne Sullivan caminó por diferentes universidades que las reclamaban para que dejaran patente su semilla de solidaridad. Y así llegamos a 1916. Helen Keller tiene 36 años. Y también tuvo tiempo para el amor. Conoció el amor. Era un joven muy apuesto, muy guapo, que, bueno, pues hasta entonces Helen había estado sumamente custodiada, protegida por sus padres, por su secretaria personal, Polly Thompson, una mujer indiscutible en su vida. Pero en aquel tiempo, pues Polly Thompson estaba de vacaciones en Escocia y este joven, apellidado Fagan, pues llegó a su vida y al parecer se enamoró de ella. La verdad es que, viendo las fotos de la época, Helen Keller era una mujer sumamente atractiva, tal y como era Anne Sullivan. Las dos eran muy bellas, muy guapas, de esbelta figura, muy resultonas. Bueno, pues este Fagan quiso contraer matrimonio con Helen Keller. Ella se ilusionó, pero los padres no estuvieron muy a favor de este asunto porque desconfiaban de las intenciones de Fagan. ¿Acaso pensaban que se quería beneficiar de la fama? En fin, lo cierto es que Fagan desapareció de la vida de Helen Keller y con él las esperanzas de amor de esta joven norteamericana. Y llegaron los viajes, los doctorados. El Reino Unido la pidió expresamente que visitara su país para dar alguna conferencia, porque se había convertido en una consumada conferenciante y cada vez modulaba mejor esa voz. Llegó incluso, esto es tremendo, pero es que llegó a aprender a volar. Aprendió a volar. Una arriesgada, como habíamos contado ya aquí en algún pasaje dedicado a Agatha Christie. Bueno, pues aprendió a volar Helen Keller. Y tuvo amigos estupendos, amén del ya comentado Alexander Graham Bell. Pues Mark Twain, por ejemplo, se carteó con ella, conoció y tuvo mucha amistad con Charles Chaplin. Los presidentes norteamericanos se interesaron por su historia y la recibieron, y la verdad es que Helen Keller nunca se sintió especial por esa fama adquirida, y más bien utilizó esa fama, esa popularidad, para proyectarla sobre su gran empresa. Y esta no era otra sino la integración de las personas discapacitadas en la sociedad, la normalización de estas personas. Siguieron los libros y en 1936 llegó un gran palo, un enorme golpe moral, sentimental para Helen Keller. Ocurrió con la muerte de Anne Sullivan, su mentora, su profesora, su querida amiga, su cómplice. Víctima de una enfermedad, Anne Sullivan fallecía. Helen Keller quedó sumida en una profunda tristeza, dicen que incluso depresión. Pero esa fuerza innata que había en su alma, en su interior, le condujo hacia seguir trabajando, hacia la empresa de llevar a cabo su gran proyecto vital. Y se entregó con más ahínco, si cabe, al desarrollo de sus actividades profesionales. Siguió impartiendo conferencias, clases magistrales, siguió coqueteando porque era una mujer muy coqueta. Era una mujer que le gustaba ir muy bien peinada, maquillada, perfectamente vestida. Siempre hizo gala de una exquisita, de una magnífica imagen. Bueno,
Bueno, pues siguió paseando su fama, su prestigio por diferentes foros académicos, por diferentes instituciones públicas, y la verdad es que en todos los sitios la recibieron con gran aplauso, con gran cariño y con eso, con ya una innegable comprensión hacia los problemas que sufrían los discapacitados. Por ejemplo, dio una gran sensación cuando en la Segunda Guerra Mundial se dedicó por entero a visitar los hospitales de veteranos. Miles de jóvenes norteamericanos habían sufrido discapacidad a lo largo de los combates, habían perdido miembros, brazos, piernas, habían quedado ciegos, sordos, y ella repartió ánimo, esperanza entre ellos. Consiguió del gobierno norteamericano muchísimas ayudas para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Fue un mensaje vivo de esperanza, fue un mensaje que caló hondo en el alma de todos. También llegó una especie de reconocimiento cinematográfico cuando en 1962 la película El milagro de Anna Sullivan, que no era otro sino Helen Keller, llegó a las pantallas. Anne Bancroft y Patsy Duck, la verdad es que bordaron los dos personajes, el de Anne Sullivan y el de Helen Keller, y esa película mereció todos los premios. Incluso las protagonistas recibieron el Oscar en ese año 1962. El milagro de Anna Sullivan yo creo que es una de las películas más difundidas de la historia, y todos hemos visto tal o cual versión. Incluso una de las protagonistas de aquella serie, La casa de la pradera, Melissa Gilbert, pues llegó a hacer una versión sobre el milagro de Anna Sullivan. Una película que seguro que hemos visto todos. Eso ocurría en 1962 y bueno, pues la noticia le llegó, claro, y disfrutó muchísimo con ello la propia Helen Keller, ya muy anciana, pero fue una gran satisfacción, porque de esa manera, según ella dijo, se podía seguir propagando el mensaje de la solidaridad. Fueron muchos libros escritos, muchos galardones, muchos reconocimientos. Y sobre todo, el respeto, la admiración, el cariño de todos. Y, por supuesto, millones de personas con discapacidad se fijaron en el ejemplo de Helen Keller, quien no se rindió jamás ante la adversidad para seguir adelante. Porque todos tenemos sitio bajo el sol. En mayo de 1968, con 87 años, Helen Keller sufrió una penosa enfermedad, su corazón empezó a fallar y el 1 de junio de ese mismo año, sin llegar a cumplir los 88, fallecía durmiendo. Antes había dicho: al fin estoy a punto de encontrarme con mi querida profesora. Siempre llevó a Anne Sullivan en su pensamiento. Casi 88 años de vida magnífica, de vida ejemplar. Un ejemplo, una vida única, una biografía indispensable para todos aquellos que tengan algo de sensibilidad en sus almas. El mensaje de Helen Keller, el milagro de Anna Sullivan. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.